Queridos hermanos, San Lucas, desde el inicio de su Evangelio, pone ante nuestros ojos, por una parte, a los poderosos de este mundo y por otra parte, a los débiles y pequeños. La larga lista de personajes al inicio de este texto que ha proclamado nuestro diácono no es una simple demostración de erudición o una mera estrategia cronológica. La intención de Lucas es colocar a Jesús frente a las potencias, el Imperio Romano, representado por el emperador Tiberio y el gobernador de Judea, Poncio Pilato, Herodes, su hermano Filipo, y también ante los jefes religiosos del pueblo hebreo, los sumos sacerdotes Anás y Caifás, su suegro, que aunque pontífice había sido solo uno, todos sabían que el que mandaba realmente era Caifás, el suegro, o mejor dicho, toda la familia. Estas tres potencias al fin se complotarán, históricamente hablando, para hacer morir a Jesús. Es por eso que no podemos reducir esta información simplemente a unas coordenadas históricas, cronológicas, que obviamente para los lectores poco conocedores de cuestiones bíblicas también lo son, sin duda, pero que también quieren decir que hay un proyecto de Dios en la historia, a pesar de las limitaciones que tenemos, a pesar de nuestro egoísmo, a pesar de que a veces cerramos nuestro oído a la palabra de Dios. Por parte de los pequeños está Juan, el Bautista. Un autor decía, el bautizador, que no vive en palacios reales, sino en el desierto. Este desierto simboliza los 40 años del pueblo elegido en el desierto, y para describir la misión del bautizador Juan, utiliza la profecía de Isaías relacionada con el anuncio del fin del exilio en Babilonia. Juan predicaba en el desierto de Judea, cerca de Jericó, no muy lejos de Qumrán. Ir de Jerusalén a Jericó en avión hoy se hace en pocos minutos, pero ir por tierra en tiempos de Jesús era una empresa y un peligro. Hacía falta viajar varios metros hacia abajo de la altura de Jerusalén hasta el nivel del Mar Muerto, utilizando senderos tortuosos a través de las majestuosas montañas de Judá, impresionantes por su nudosidad y peligros, porque cada curva era ideal para una emboscada. No sorprende entonces que cuando Juan quiere llamar al pueblo a la conversión, las palabras que le vienen a la cabeza son precisamente las del profeta Isaías. Preparen el camino del Señor, enderecen sus senderos, todo valle será llenado, toda montaña y colina bajadas, los senderos tortuosos se enderezarán, las calles deformadas se aplanarán, los pasajes tortuosos se volverán derechos y cada hombre verá la salvación de Dios. Este lenguaje imaginativo hablaba sin duda a su auditorio más que a nosotros. Cuando nosotros hoy proclamamos estas palabras de Juan, le damos fácilmente un sentido figurado, esto es, que nosotros debemos enderezar nuestros caminos, que debemos corregir nuestra conducta, que debemos cesar de hacer el mal y ponernos a hacer el bien, lo cual está bien. Todo esto es claro, evidentemente lo tenemos que hacer, pero no creo que sea esto lo primero que Juan intenta decir, es lo segundo en todo caso. El bautizador utiliza ciertamente este texto en el sentido que tenía en su contexto original, la descripción del esposo que corre a través de las colinas para venir a reunirse con su amada. Dice el libro del Cantar de los Cantares
como volando en cierto sentido por arriba de valles y colinas. Nosotros tenemos que entender la dinámica de la gracia y la libertad. Dios nos crea, pero una vez que nosotros nos crea, somos libres y no hace todo en nosotros. Nosotros tenemos que elegir, tenemos que actuar, porque a veces la vida de la persona está entre un fideísmo, superstición, rellenar valles, derribar colinas, voluntarismo, lo hago yo, mi esfuerzo, la comunión es efectiva si la tomo de tal manera. Una pregunta que me hacen habitualmente, bueno, ustedes vieron que yo ando habitualmente vestido de sacerdote, no tengo ese problema, pero la otra vez, 2 veces ya me preguntan si confieso sin estola, si la confesión vale. La estola, ¿no? Esto que tenemos aquí. Si la confesión, y claro que vale, porque lo que vale es la ordenación. Si cualquiera de ustedes que no es sacerdote se pone una estola, no puede confesar. Lo que da el poder no es la ropa, lo que da el poder es el don de Dios a través del sacerdocio. ¿Ven cómo a veces hacemos, lo hago yo, confieso porque me pongo la ropa, hago esto, es el voluntarismo? Tener cuidado de esto, hermanos. Y el otro riesgo es el espiritualismo, que estamos todos, digamos, como en una especie de comunión mística y no tenemos que hacer nada, no tenemos que hacer ningún esfuerzo porque ya Dios todo lo hace por nosotros. No, las dos cosas. Hay una expresión muy linda del Evangelio de Juan donde Jesús dice: si me aman, cumplirán los mandamientos. No dice Jesús: si cumplen los mandamientos me aman. Vos me amás porque te portás bien, porque haces bien la tarea, porque haces todo pum, pum, pum. No dice Jesús eso. Dice: si me aman, cumplirán los mandamientos. Lo que nos da la fuerza para cumplir los mandamientos es el amor de Dios. Por eso el tiempo del Adviento tenemos que hacer como esta figura del Antiguo Testamento, ir como volando sobre los escolios, sobre los montes o sobre los valles, ir sobrevolando todo para encontrarnos con el Señor, y cuando nos encontramos con el Señor tenemos la fuerza para cumplir y para vivir su palabra. Las primeras lecturas de la misa nos ofrecen un sabor del todo terrestre. Nos recuerdan que nuestra fe no es una creencia desencarnada en un Dios lejano. Dios en el Antiguo Testamento está en medio de su pueblo. Nuestra fe debe ser también encarnada, porque Dios se hizo carne, ha vivido 9 meses en el seno de María y comenzó su ministerio 30 años más tarde, en un momento, como nos recordaba el Evangelio de hoy, bien preciso e identificado de la historia en un lugar particular. Los hombres y las mujeres de hoy estamos frente a 2 tentaciones: aquella de perdernos en el goce de la creación al punto de volvernos esclavos y de olvidar a Dios, y aquella otra tentación de querer perderse en Dios en una unión de tipo fusional, evitando la creación, la mediación. Ceder a la primera tentación es locura, ceder a la segunda tentación es ilusión. La carta a los Filipenses, muy rica en su proclamación de la humanidad de Dios, nos enseña el verdadero camino a seguir, que es aquel camino del amor. El amor no solamente al prójimo, sino también a toda la creación, como nos recuerda frecuentemente en sus catequesis el Papa Francisco. En una de ellas decía: en mi plegaria pido que tu amor nos haga prodigar siempre más en el conocimiento verdadero y en la perfecta clarividencia que nos harán discernir lo que es importante. Like the bridegroom in the book of Isaiah, who runs to meet his bride with his feet just barely visible on the mountaintop, let us rush to meet Christ as he comes toward us with all the freshness of loving and converted hearts.
Let us plant in the garden of our lives the seed of the incarnate Word, the most beautiful flower that has blossomed from the Word of God is the Virgin Mary. She is the first fruits of the Church, God's garden on earth. Yet while Mary is the Immaculate One, as we celebrate tomorrow, the Church continually needs purification, for sin threatens all its members. Within the Church, there is always a struggle between the desert and the garden, between the sin that dries up the earth and the grace that waters it so I may yield abundant fruits of holiness. Therefore, let us ask the Mother of the Lord to help us during this Advent season to make straight our path, allowing ourselves to be guided by the Word of God. Como el esposo del libro de Isaías, que corre al encuentro de su novia, con sus pies que se insinúan apenas en la cima de las montañas, precipitémonos también nosotros al encuentro de Cristo que viene, con toda la frescura de los corazones amantes y convertidos. Plantemos en el jardín de nuestra vida la semilla del Verbo encarnado. La flor más hermosa que ha brotado de la palabra de Dios es la Virgen María. Ella es la primicia de la Iglesia, jardín de Dios en la tierra. Pero mientras que María es la Inmaculada, así la celebraremos mañana, la Iglesia necesita purificarse continuamente porque el pecado amenaza a todos sus miembros. En la Iglesia se libra siempre un combate entre el desierto y el jardín, entre el pecado que aridece la tierra y la gracia que la irriga para que produzca frutos abundantes de santidad. Pidamos, hermanos, por tanto, a la Madre del Señor que nos ayude en este tiempo de Adviento a enderezar nuestros caminos, dejándonos guiar por la palabra de Dios.